Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema las pruebas son experiencias que nos enseñan a vencer, séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, nuestro Señor Jesucristo venció al mundo, venció la carne, venció a Satanás, a los demonios. La tristeza que causa las pruebas en la adversidad, en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, se convertirán en gozo allí cuando vencemos en Cristo, porque la obra es del Espíritu Santo. Nunca olvides que Dios pelea por nosotros. El Espíritu Santo es nuestro amigo y Él se está manifestando allí en la obediencia, cuando hacemos en las pruebas lo que Dios nos ha mandado. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del verso 7 al 11, 1 y 33. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escucha con atención porque de eso se trata, vencer en las pruebas. Nuestro Señor Jesucristo venció y nosotros vencemos en Él. Y es bueno llenarnos de esa experiencia. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo: yo os digo la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y esa verdad cuál es? Dice que nos conviene que Él se vaya, o sea, cuando estuvo aquí en el mundo. O sea, es necesario que yo me vaya, decía el Señor, porque como hombre no podía estar omnipresente en cada vida, en cada persona. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y allí que Él sea omnipresente, porque Él puede estar en cada cristiano, en espíritu. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Mira, tenía que irse para poderlo enviar. Y cuando Él venga, escucha muy bien porque es interesante, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién nos convenció a nosotros? Ahí cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, nos convenció el Espíritu Santo del pecado. Él fue el que nos dio arrepentimiento, Él fue el que nos dio la gracia por todo poder para ir cambiando en las cosas malas que teníamos. O sea, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, porque la justicia precisamente, ¿por qué existe la justicia? Porque es contra el pecado, y de juicio. Cada vez que se hable de pecado y de juicio, pues siempre van a haber juicios, que lo que hacen es tratar de corregir precisamente el pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, hay pecado cuando muchos de los hermanos no aceptan la verdad.
Y digo, no aceptan la verdad porque siguen en su vida, siguen en el bien y en el mal. No, cuando uno cree en Cristo, está completamente a aceptar toda la palabra y a remediarse en ella. De justicia, por cuanto voy al Padre. Mira, la justicia nos santifica y nos abre la puerta para ir al Padre en santidad. Y no me veréis más, dice. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido ya juzgado. Satanás ya está condenado. Y lo mismo que las personas que se mueren en el espíritu en pecado, pues de igual manera que Satanás, van a ser condenados. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que no tengáis tropiezo. O sea, para que en las pruebas no nos equivoquemos, no tengamos faltas y culpas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, porque la labor de la justicia en Cristo, eso nos da paz. En el mundo tendréis aflicción a través de las pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir, cree en mí. Cristo venció al mundo. Mira, Él murió, pero vivió. Y su vida es eterna. Mientras que los que están en el mundo, que están sin Cristo, mueren y quedan destituidos de la presencia del Señor. Mueren para condenación. Escrito está en la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 1, 4, 35 y 37. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O espada? ¿O peligro? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira, dice aquí Dios en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación, o sea, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, para los que procuramos un modo de ser en Jesucristo, un carácter en Él. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no andan de acuerdo a la carne, en las concupiscencias, en los malos deseos, pasiones, placeres, en los malos deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en los malos deseos del mundo, sino que andan conforme al Espíritu, como el Espíritu Santo nos dirija. Acuérdate que los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley. Los frutos del Espíritu Santo, contra tales frutas no hay ley. Mira, ahí estamos prácticamente siendo confirmados en la justicia de Dios. Para que la justicia de la ley, mira, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, según la carne, sino conforme al Espíritu, de acuerdo al Espíritu Santo. Entonces pregunta el Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿La carne? ¿El mundo? ¿Las pruebas? Porque es que el amor de Cristo, cuando Dios habla de amor, es el vínculo perfecto. Y sigue preguntando, ¿tribulación? O sea, adversidad en la prueba, dolor, sufrimiento, hambre, desnudez, angustia, calamidad, desgracia, persecución, opresión y acoso del pecado, o espada, guerra.
o peligro, riesgo del mal. Todas estas son las pruebas. Y está preguntando el Señor que si estas cosas nos podrán separar de Él. Y mira lo que responde, para tu bendición y para la mía. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo, por medio de aquel que nos amó. Allí cuando estamos obrando en el modo de ser de Cristo, en el carácter de Cristo. Allí vencemos todas las pruebas. Acuérdate que Él dijo que Él venció al mundo. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 1, 2, del 11 al 14 y 21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira, vuelve y nos habla Dios en boca del apóstol Pablo. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir sacrificio? En renuncia voluntaria al pecado. ¿Y cómo lo presentamos vivo, santo y agradable a Dios? En sujeción al Espíritu, por la razón y la justicia. Mira, que es nuestro culto racional, o sea, que es la ceremonia que celebramos diariamente a Dios en el raciocinio. No os conforméis a este siglo, a la vida del mundo, quiere decir, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de transformado, quiere decir cambiemos costumbres y hábitos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Acuérdate que ahora tenemos la mente de Cristo para obrar plenamente en el uso de la razón, para que comprobemos, o sea, verifiquemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable en una vida de gozo y paz y perfecta por la obra de la justicia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, o sea, hagamos las cosas con pasión, constantes en la oración, pidiéndole a Dios su gracia, para que no caigamos en debilidad, para que esa gracia en ese momento de prueba sea por poder en el espíritu, por fortaleza, por dominio propio y en respuesta de amor a toda ofrenda, a toda ofensa o a toda afrenta. Compartiendo en ese momento los que no están en la prueba para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, a los que nos acosan en el pecado. Cada vez que nos ofendan, nos afrenten, bendigámoslos. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor. No seas vencido de lo malo en la carne, sino vence con el bien el mal en el Espíritu. Acuérdate que tenemos al Espíritu Santo. Estamos siendo guiados por Él. Estamos siendo aconsejados por Él. Tenemos los frutos del Espíritu Santo. Escúchalo bien. Entonces, si nosotros tenemos este comportamiento que nos da Dios en este mensaje de hoy, seguro que vamos a vencer todas las pruebas. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.